Estaba con Seba, ¿no? Sí, estaba grabando de antes. Listo, y arrancamos. ¿Qué hace, bonito querido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Claudio? ¿Cómo andamos? ¿Qué hace, Dani? ¿Cómo andás? Acá un poquito Bien, resfriado. bien. Bien, estamos iguales, casi. Claudito, ¿qué está desarmando la Chevy que tenía acá? Está rectificando la tapa mientras está en la clase. Mirá. Bueno, vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. Sí, estamos viendo comunicación, los tipos de comunicación. A ver si es esto. Ah, comunicación verbal está. Sí, ¿cuáles son los tipos de comunicaciones que hemos visto? ¿Se acuerdan? O las técnicas de comunicación con los jugadores. No vimos tipo de comunicación, ¿eh? Ahí dijimos que lo teníamos que ver. No, verbal, no verbal, eso no lo vimos. No, 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 pero pero había método, examen, ¿verdad? método de comunicación sí lo vimos, lo estuve repasando hoy y vimos método de comunicación. Sí, ¿Qué era la que el rodeo? ¿Cómo era el rodeo? ¿Tipo sándwich esa? no, no, sí, eso lo mencioné. Eh, Pero bueno, era de observar, analizar, transmitir, saber escuchar. bueno, esas son las claves, Ah, ya me acordé. ideas fundamentales, ¿sí? La clave para transmitir un mensaje, para comunicarse bien con el jugador o con quien sea, ¿no? O con un plantel, que la clave principal tiene que ser claro. Las claves principales del mensaje tiene que ser, el mensaje tiene que ser claro, preciso y conciso, sin saturar, perdón, sin saturar a los jugadores, ¿sí? Entonces, esa es la clave de la comunicación, ¿sí? O las claves, mejor dicho, son tres. Claro, preciso, conciso y sin saturar. Y todo esto no satura. Pero ahora, si vos no sos claro, no sos preciso con lo que le estás comunicando y no sos breve, al jugador lo saturás y le generás un cortocircuito en la comunicación. Sí, vimos los métodos de comunicación, sí, vimos el mando, ¿se acuerdan? Ahora se van acordando, ¿no? La conversación, la charla del equipo, análisis de partido, demostración visual. Sí, esos son métodos de comunicación que estuvimos viendo. Comunicación durante el juego. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, 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 de cuando habló Juan ahí me hizo acordar de eso. Pero sí. Perfecto. ¿Y cómo nos comunicamos durante el juego, por ejemplo? Y depende de la situación del partido, pero por ejemplo, no sé, en una pelota parada puede haber un gesto, una seña, puede haber nombres en la jugada, numeraciones. Aún desde el banco de suplente, obviamente, con los jugadores que tenés más próximos, con no sé, un cambio de marca, hay un montón de cosas que se pueden comunicar que influyen directamente en el trámite del partido. Bueno, perfecto. Exactamente, ¿sí? La comunicación durante el juego puedes comunicarte de dos formas específicas. Una es comunicación verbal, que eso lo vamos a ver hoy, y la otra comunicación no verbal a través de gestos, ¿sí? Que lo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, es fundamental siempre saber cómo comunicarse con los jugadores, cuándo, comunicarse, dónde comunicarse con ellos, en qué momento, si es en un partido, si es en un entrenamiento, qué comunicamos. Si es fuera del vestuario, bueno, para eso está la percepción del técnico, la inteligencia del técnico de saber cómo comunicarlo. Vos, por ejemplo, a un jugador no le vas a comunicar que a fin de año va a quedar libre cuando estás en el entretiempo, de un partido que recién mató fecha. ¿Sí? Eso es algo ilógico. ¿Qué es lo que tenés que comunicar en el entretiempo? Situaciones de juego, o corregir situaciones de juego que hubo durante el primer tiempo, visualizar lo que vas a hacer en el segundo tiempo para mejorarlo, sí, obviamente, para ganar el partido. Comunicar cosas coherentes, ¿no? Bueno, después vimos las trabas en la comunicación, ¿sí? Que una de ellas es hablar demasiado, hábito discursivo, ¿sí? Los hábitos o discurso ilógico, como decíamos recién, que no podés comunicar al jugador que va a quedar libre a fin de año cuando recién arranca el año y en el entretiempo un partido, eso es algo ilógico. No creo que alguien lo haya hecho, pero estoy exagerando en un discurso ilógico, ¿no? Que yo creo que ningún técnico lo haya hecho, algo así, pero bueno, es una forma es una traba en la comunicación hacer esto, ¿sí? Bueno, tenemos hábito discursivo, que hábito discursivo dijimos que es cuando se va por las ramas, que damos mucho discurso, bla, 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 y nos vamos por las ramas y terminamos sacando el foco a lo que queremos comunicar, por ejemplo, una estrategia, ¿sí? Una acción de juego, etcétera. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Bueno, también vimos los signos en los jugadores. Cuando vos tenés traba en la comunicación con ellos, por ejemplo, cuando tenés a todos juntos, estás teniendo una charla de equipo, empezás a ver signos en los jugadores cuando vos estás hablando de más, cuando tenés un hábito discursivo, cuando estás hablando mucho, o cuando estás diciendo algo ilógico, los signos de los jugadores, uno de ellos, de esos signos es bostezar, cruzarse de brazos, sacar el foco o la vista del técnico, mirar para otro lado, distraerse por cualquier cosa, pasa un pájaro, se distraen, se ponen a mirar para afuera, se alejan, caminan 1 o 2 metros, van, vienen. Sí, esos son signos de los jugadores. Zapatear, si ves que están zapateando, se ponen a elongar, se ponen a hablar con el compañero. Esos son signos de los jugadores cuando vos estás teniendo traba en la comunicación con ellos. No sé si lo vivieron alguna vez ustedes o vieron algo parecido. Yo lo tuve cuando arranqué, ya llevaba un par de años de técnico, pero cuando estábamos con la selección argentina cristiana, en pandemia casi no entrenamos nada. Empezamos a entrenar y tuvimos 2 entrenamientos. Encima entrenamos con selección argentina cristiana cada 2 semanas. 2 veces al mes entrenamos nada más. ¿Sí? Porque al ser selección, de entrenar los días que tenés disponibles los jugadores, le metíamos 2 días y le metimos un amistoso. Y el entrenamiento, con 2 días de entrenamiento, mucho no podés darle concepto a los jugadores. ¿Sí? Sobre todo trabajar en el campo. Y me acuerdo que fuimos a jugar un amistoso en un country, no recuerdo con qué equipo, y la mayoría de los jugadores, bueno, no entrenaban hace un montón, ¿sí? Porque tuvimos años de pandemia. Y entonces empecé a dar conceptos y desarrollar uno por uno por puesto. No sé, se me fue la charla como 15 minutos, más no sé si tanto, pero 12 minutos seguro. Y los jugadores ya estaban zapateando, haciendo repiqueteo, como para, viste, que ya se pierden. Y bueno, y ahí me di cuenta que se me había pasado la mano, sí, había hablado mucho ya. Era consecuente, perdón, era justo lo que había que hablar del partido, sí, no lo trabajamos, de verdad también, pero hablé de más, ¿sí? No fue nada ilógico ni fue un hábito discursivo, sino que hablé de más, hablé mucho. Y esos signos yo hoy en día me acuerdo de los signos que tenían los jugadores, que empezaban a hacer repiqueteo, que empezaban a elongar, otro empezaba a aplaudir, otro que hacía frío, encima empezaban a hacer así, a taparse. Y bueno, todo eso son signos de los jugadores cuando vos tenés una traba en la comunicación, ¿sí? No sos directo, no estás teniendo una buena comunicación con ellos. ¿Se entiende? ¿Qué hace, Carlito? ¿Cómo anda? Qué bien, Dani, te estoy escuchando. ¿Qué tal, Chiquitapia ahí? Así, algo parecido. Tengo la manija acá. Está en la silla de Chiquitapia, ¿no? Ojalá, ¿no? Oh, ¿sabes qué? Ojalá. ¿Y te imaginas lo que sería? Aparte del presupuesto que tienes escondido por ahí con vos, ¿no? Bueno, no quiero eso, pero bueno, vamos a la clase. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve pantalla completa? De 10. Perfecto, un segundito.
Ahí estamos, comunicación verbal. Bueno, ¿qué entendemos como comunicación verbal? A ver, ¿quién me puede decir qué es la comunicación verbal? ¿Alguien me puede definir qué es la comunicación verbal? Sin ir al Google ni al ChatGPT. Y Es un diálogo entre una o dos personas para llegar a un acuerdo. Ponele que puede ser una parte de la comunicación, esto puede ser un método de comunicarse. Sí, pero no va por ahí, va a medias. A ver, definirlo de nuevo, decirlo de nuevo. La comunicación es a ver, un grupo de personas o dos personas para llegar a un acuerdo o Te a faltó resolver algo un ahí. problema. Te faltó algo. Transferir información mediante palabras. Está muy bien. Bueno, Claro, bien. y Va por ahí. pasa que puede ser hablada y escrita también, no solamente hablada. Sí, igual estamos con lo que es comunicación verbal. Sí. Bueno, vamos a la definición. La comunicación verbal tiene que ver con el uso de las palabras, pero suele ser, como vimos en la definición de comunicación, que es el proceso de transmisión e intercambio de mensaje a través de la palabra entre una persona o más y otra persona o varias personas, ¿sí? Es la interacción entre una persona, otra persona o varias personas con varias personas, ¿sí? Una charla, es una charla, eso tiene justamente que ver con el uso de la palabra. En este caso, como director técnico, la comunicación verbal puede ser a través del director técnico que transmite un mensaje a sus jugadores de forma colectiva o de forma individual, y también por parte del cuerpo técnico, cuando tenés un cuerpo técnico que dejás como técnico principal que interactúe también con los jugadores, también la comunicación verbal, los emisores pueden ser uno o más, ¿sí? Dos o tres pueden ser también, ¿sí? Puede ser el cuerpo, dentro del cuerpo técnico, yo de campo, el preparador físico, el coaching, quien sea, ¿sí? Lo que transmite el mensaje también a los jugadores. La comunicación verbal puede ser también individual, ¿sí? Es decir, que te dirigía hacia una sola persona, o puede ser también de forma grupal, o en conjunto, mejor dicho, ¿sí? Bueno, el emisor de la comunicación verbal es el que emite el mensaje y el receptor es el que recibe el mensaje a través de las palabras. La clave para analizar la comunicación verbal en el fútbol es responder el cuándo, dónde, qué y a quién se transmite la información, como hacíamos en la introducción antes de arrancar con la presentación. ¿Sí? Tenemos que respondernos cuándo damos el mensaje, cuándo nos comunicamos verbalmente, dónde, qué transmitimos, qué comunicamos y a quién. ¿Sí? Es a un jugador, a varios jugadores, puede ser a un integrante del cuerpo técnico, puede ser a un dirigente, a quien sea. ¿Sí? Ya el hecho de hablar con una persona es estar formando parte de una conversación, ¿sí? Es comunicarte con una persona, ¿sí? De manera verbal. Bueno, vamos al cuándo. En el cuándo hay que distinguir la comunicación en el campo. Perdón, en el cuándo hay que distinguir la comunicación en el campo durante entrenamientos y partidos, también fuera del campo, en charlas, reuniones, etc. Es decir, ¿cuándo lo hacemos? Durante el partido, podemos hacerlo durante entrenamientos, fuera del campo de juego, es decir, fuera de la cancha, en charlas, en reuniones, en el vestuario, ¿cuándo? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Antes, durante, después? ¿Dónde? ¿Dónde podemos tener una conversación, comunicación verbal? Existen, en el dónde existen el dentro y fuera del campo. Sí, siempre vamos a hacer referencia al campo de juego, a la cancha. Por una parte, dentro del campo se puede dividir en como local y como visitante, fuera del campo de juego se puede dividir en lugares habituales como vestuarios, tours, instalaciones de club y más. Lugares no habituales como los sitios donde se juega como visitante, por ejemplo. Acá estamos viendo que están debajo de la tribuna, por entrar al campo de juego, la selección de Brasil con Holanda, viene a ser en este caso. Ahí en el túnel, camino a la cancha, vos como técnico podés tener una comunicación verbal con los jugadores, ¿sí? Recordándoles, reforzando conceptos que querés que cumplan dentro del campo de juego, animándolos, ¿sí? Orientándolos, advirtiéndoles acerca de jugadas o jugadores, etcétera, ¿sí? Por eso es fundamental saber en dónde, ¿sí? ¿Qué comunicamos? Ahora lo vamos a ver. ¿Y en dónde? Bueno, ¿qué comunicamos? La comunicación verbal es fundamentalmente el que se transmite. ¿Qué transmitimos? Pueden ser mensajes de distintos tipos: emocionales, interrogativos, descriptivos, explicativos, prescriptivos o evaluativos, ¿sí? ¿Qué es lo que transmitimos? Bueno, el dónde vamos a comunicar depende de qué transmitimos, ¿sí? Por ejemplo, si transmitimos un mensaje verbal, emocional, puede ser previo al partido en el vestuario, ¿sí? Tipo un mensaje que hace previsualización de lo que se va a hacer y le das tipo una arenga positiva a los jugadores. Vaya, de por sí la arenga positiva, ¿no? Y bueno, tiene que ver mucho el qué, tiene que ver dónde lo vas a transmitir. El dónde tiene que ver mucho el qué vas a transmitir. Por ejemplo, interrogativo: ¿por qué hiciste esta jugada? No se le vas a decir durante que lo podés hacer, pero no conviene, o no se debería, interrogar a un jugador durante el partido. ¿Sí? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste no? Hay que resolver. Ya cuando el jugador tomó decisión y se ejecutó esa decisión que tomó y fue errónea, no tenés que cuestionarle y preguntarle por qué haces eso. ¿Sí? Tenés que alentarlo para que no lo vuelva a hacer. Descriptivos: ¿sí? Que describís, no sé, una acción de juego. Por ejemplo, ¿en qué momento puedes hacer una comunicación verbal descriptiva? A ver qué me puede decir. Vamos. ¿Y antes del partido? Ok. En el dónde, acuérdense, que es el lugar donde vas a dar la charla, y en el cuándo es antes, durante o después, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a transmitir? Antes, durante o después. ¿Y dónde? Entonces, una comunicación verbal descriptiva, ¿dónde lo vas a transmitir? ¿Cuándo? A ver, descriptiva, que estás describiendo, no sé, una situación de juego, ¿sí? O que estás describiendo un entrenamiento, por ejemplo, ¿sí? Estás explicando la tarea que vas a hacer. Bueno, explicativo. ¿Sí? Por ahí puede ser en algún momento del entrenamiento, cuando estás hablando de algún funcionamiento o alguna característica del equipo rival, necesitas describirlo bien, de una manera simple y breve, digamos, para que el jugador entienda y lo pueda recordar y aplicar. Viste que a veces yo tengo mucho problema con el tema de la síntesis y eso te complica a la hora de hablar con los jugadores, porque vos tenés que decirle 2 o 3 cosas puntuales respecto al rival, Sí. bueno, y después tiene que aplicarse, digamos, ¿viste? Tal cual. Bueno, ahí, un segundito, justo esto, ¿sí? La descripción, ¿sí? Vos estás describiendo características del rival, por ejemplo, o debilidades del rival o fortalezas, y vos tenés que contrarrestarlo con tu
fortalezas y a las debilidades, bueno, a las fortalezas de ellos tenés que contrarrestarlo por alguna acción táctica a las fortalezas y a las debilidades de ellos tenés que atacarlas con tus fortalezas, ¿no? Entonces vos tenés haciendo una descripción de cómo atacar al equipo rival y ahí tenés que ser justamente esto. Claro, preciso, conciso y sin saturar al jugador. Breve, en el momento que no se entienda más de lo que significa ese concepto, ¿no? De lo que le querés transmitir. Porque si empezamos por rodeo, el jugador se termina perdiendo. Bien, Pablito. Bueno, ¿dónde estamos? Demostración, no, acá, atrás, ya está. Estamos en comunicación. En el cuándo, dónde y qué, ¿sí? Falta uno. Vimos. ¿Cuándo, dónde, qué y a quién transmitirlo? ¿Sí? Ahí vamos, bueno, vimos qué transmitimos. Puede ser comunicación de distintos tipos, emocionales, interrogativas, descriptivas, explicativas, que puedes explicar alguna jugada o alguna tarea de entrenamiento de los jugadores. ¿Sí? Pues, a ver, por lo general, la mayoría de los técnicos, sobre todo de la vieja escuela, dicen que a los jugadores no hay que dar explicaciones. Por lo que vengo estudiando, por lo que vengo viendo, si vos no tenés un feedback con el jugador, si no tenés un ida y vuelta, no le haces una devolución, explicación, devolución, lo llamás como quieras, del por qué juega o por qué no juega, el jugador tiene interrogantes, ¿sí? No sabe si lo tenés en cuenta, no sabe si va a jugar, no sabe si lo querés, no sabe si lo odias. Entonces vos cuando tenés una comunicación directa con el jugador, sobre todo verbal, porque la comunicación se hace, en este caso, cuando vos querés comunicar algo de forma verbal, ¿sí? Tenés que dar una explicación o una devolución o un feedback. Yo creo que a los jugadores hay que explicarles el por qué no lo pongo, el por qué lo saco. ¿Por qué? Porque eso le genera seguridad al jugador, le ayuda a mejorar y a corregir sus errores, ¿sí? En ida y vuelta en el feedback que va teniendo, vos le podés decir al jugador, mira, vos te falta esto, te falta lo otro, para poder ganarte el puesto de titular, ¿sí? Y cuando juega, vos podés hacer refuerzo de lo bien que está haciendo y corregir también los errores. Es decir, podés tener explicaciones con el jugador. Es mentira eso. O puede ser verdad para otro. Para mí es mentira eso, de que el jugador no hay que dar explicaciones cuando lo pones y tampoco hay que dar explicaciones cuando no lo pones. Eso de la vieja escuela. Yo cuando jugaba, a mí nunca me dieron explicaciones. Y lo digo como ex jugador, ¿sí? Entonces yo no sabía si el técnico me tenía en cuenta, tenía dudas acerca de lo que pensaba el técnico de mí. ¿Sí? Porque nunca me da explicaciones. Estoy hablando de todos los lugares donde juegue, sea acá o afuera. Los técnicos, no recuerdo que me hayan explicado, sí me explicaban lo que tengo que hacer en el campo de juego, cómo debo hacerlo, pero no me hacían una devolución de cómo rendí, de cómo jugué, si le pareció bien, por qué me sacó, por qué no me puso, etcétera, ¿sí? Entonces yo creo que la comunicación verbal con el jugador de tipo explicativa se puede dar en cuanto a su rendimiento, ¿sí? Explicarle al jugador por qué juega, por qué no, si está rindiendo, si no está rindiendo, qué le falta, etcétera. Y lo de la vieja escuela, no dan así pueden decirle que te falta esto o lo otro, pero no dan explicaciones si juegan o no juegan, porque salen con esa frase, si lo puse no le voy a dar explicaciones y tampoco le voy a dar explicaciones si no lo pongo. Y entonces el jugador se queda con la disyuntiva, ¿qué pasa conmigo? Es así o no, así que piensan ustedes. Vamos. ¿Qué están cenando, gente? ¿O están ahí todavía? La verdad, Dani, no tengo ni idea porque nunca jugué así en algún lado como para saber si te tienen que explicar o no, pero yo creo que el jugador sabe si es considerado o no. Y yo creo que si el técnico llega y te dice, acá, listo lo que dicen todos, se pone y sacan ustedes. Así que no doy explicaciones, yo hago lo que creo que es mejor para el equipo, lo tienen que aceptar, seguir trabajando y si alguno no juega, te voy a acordar del doble. Si te habla así, después, qué sé yo, no sé. Sí, pero Capaz que hay gente que necesita que le expliquen y otros que no, que son todos distintos. bueno, pero por eso, exactamente. Pero tengamos en cuenta que digamos que el jugador puede percibir el por qué no juega, se puede dar cuenta porque el compañero está mejor, pero los motivos realmente del por qué no juega el jugador, o sea, el técnico. El jugador puede pensar que le falta ida y vuelta y resulta ser que ida y vuelta para el técnico tiene, sino que le falta, no sé, cerrar, en el caso de ser un lateral, cerrar bien al primer palo, le falta cabezazo, le falta más sangre, qué sé yo, cosas así, y eso el jugador no lo sabe. ¿Sí? No lo sabe o no lo quiere reconocer, dos cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que ser cercano al jugador. Sí. Perdóname, consulto, y en ese caso, como técnico, ¿no esperás que el jugador tenga un poco de reacción y decir, bueno, ya que no lo pongo, a ver si se calienta un poco y me viene a preguntar qué le falta? Mira, te voy a dar un ejemplo ilustrativo de donde estamos ahora, ¿sí? Nosotros trabajamos la presión alta sobre la línea defensiva del rival. Es decir, presión asfixiante, tiramos todo el bloque defensivo, es decir, el bloque, recuerden que está compuesto por tres líneas, línea defensiva, línea media y línea ofensiva. Entre cada línea no tiene que haber más de 15 metros, 20 metros, no, sí, entre 15 y 20 metros máximo. Tiene que ser un bloque compacto de 40 metros aproximadamente que tiene que bascular y moverse por todos los sectores del campo de juego con esa distancia, ¿sí? Y nosotros trabajamos y tengo jugadores, y eso lo estuve viendo justamente hoy charlamos de eso, y viene a colación con lo que estás preguntando, porque hoy en el entrenamiento charlamos, porque anoche me quedé viendo el partido que jugamos amistoso con Sacachispa, en el cual había un jugador que corría y iba a presionar a muerte a todos los jugadores que tenían la pelota en el sector ofensivo nuestro, defensivo de ellos. Y otro jugador al trotecito, ¿sí? Y nosotros venimos trabajando, hacemos hincapié en la presión sobre la línea defensiva y cada jugador tiene que cumplir una función. Por ejemplo, los extremos tienen que presionar sobre los laterales y sobre el central. ¿Y sabes qué? Y uno de estos chicos, y vos estás dentro de la cancha, a esta altura donde está acá, qué sé yo, por ejemplo, el banco suplente, acá a este lado no está creo que del otro lado. Pero ponele, a esta altura está uno de los bancos suplentes, mirá, creo que este es uno bueno, pero a esta altura está uno de los bancos suplentes y no te das cuenta muchas veces de lo que pasa al otro lado, ¿sí? Entonces me fijé en el video y lo vi al pibe ese que no iba, visto que se quedaba, regulaba. Y el chico piensa que lo hace bien, ¿viste? Que él piensa que juega bien. Y no se da cuenta que tiene que presionar cuando nosotros les exigimos que presione. Y bueno, yo con ese chico tengo una charla pendiente, lo vengo hablando, ¿sí? Esto fue hace 2 semanas ese partido con Sacachispa, ¿sí? Y yo ya lo veía, pero ahí más énfisis y más razón me dio de lo que venía viendo, ¿sí? Lo veía que regulaban algunas presiones altas, ¿sí? Que no iba a todas, cuando sus compañeros iban a todas. Este es un chico nuevo. Y bueno, hoy justo hablamos acerca de eso y la semana pasada, estuve hablando con él que tiene que hacer más énfasis en cuanto a la presión alta y él no sabía si salía o quedarse cuando salía la pelota, entonces por eso se quedaba siempre. Y a veces iba y a veces no. Entonces no sabía en qué momento ir. Y yo le dije, cuando nosotros trabajamos las basculaciones y el pressing alto por puesto, cuando la pelota la tiene lateral derecho, ¿quién va a presionar al lateral derecho? El extremo izquierdo, ¿no? Sí, me dice. Bueno, las veces que hicimos el pressing sobre el lateral derecho, ¿cuántas veces fue el extremo izquierdo en la práctica? Hicimos 10 veces que presionamos ahí, fue las 10 veces, ¿sí? Le dije. Y cuando hicimos sobre el sector derecho, ¿dónde es tu puesto? Cuando trabajamos en la semana, que también hicimos trabajo neurocognitivo con colores, que si, por ejemplo, el azul estaba sobre la izquierda, yo sacaba el cono azul, tenían que ir hacia la izquierda, bascular, iban siempre. Entonces yo le dije, vos tenés que ir siempre a
a esa presión. El chico no sabía en qué momento, eso que lo practicamos, lo hablamos, pero tenés que tener una charla personal porque una cosa es cuando lo hablas grupal, y en lo grupal, cuando vos hablas para todo el equipo, te escuchan en general, ¿sí? Y cuando haces énfasis en algunas posiciones, mucha bola no te dan. En cambio, cuando vos hablas personalmente, por eso la comunicación verbal, hay dos tipos, una que es en conjunto y la otra es individual, es decir, el que emite lo hace con otra persona de forma individual con esa persona, o grupal. Bueno, entonces, el chico para que se entere de cómo tenemos que trabajar la presión y no regule, ¿sí? Que vaya de vez en cuando, le tuve que agarrar personalmente, hoy lo volví a hacer énfasis porque dije que volví a ver el partido ese con Sacachipa y el partido pasado, y volví a hacer énfasis en eso, ¿sí? Que no quiero que regulen, es un refuerzo porque hoy era el lunes y para que lo tengan en cuenta a la hora de no se puesto en la semana, que nosotros trabajamos sobre la presión alta y el jugador que regula no va a jugar, ¿sí? Y no es que regula porque le falta todo físico, es una cuestión de actitud y de atención. ¿Sí? Todos entendieron, menos él porque no prestó atención. Entonces, lo tuve que agarrar individualmente la semana pasada para hacer énfasis sobre esto. Y como este fin de semana no se jugó y no hicimos fútbol, bueno, hoy hicimos pase a reducir, pero no trabajamos táctico, sí hicimos táctico, pero con otras cuestiones. Entonces, el chico no lo sabía. Y si vos no te le acercás, no le das una explicación acerca de qué es lo que tiene que hacer y de cómo lo ves para que haga esa función, las características que tiene, el chico capaz que no se entera. Ahí respondí tu pregunta, Javi. Y mira, yo lo que te decía era, en este caso, él no vino a decirte, che, que estoy haciendo mal, lo tuviste que buscar vos. Sí, Yo, como técnico, en algún momento vos decís, bueno, para, porque ese Es que no muchacho que hablas. Ah, ok. Es que no sabía, el chico, no se enteraba porque no pone atención. Porque también ten en cuenta que hay jugadores que te ponen atención, de forma grupal no te ponen atención y de forma individual, ahí recién te captan. Pero cuando estás hablando en general, no te ponen atención. Entonces tuve que hablarle porque vi eso en los videos, lo vi en el partido, se lo hablé después el siguiente día y la semana pasada. Y ayer lo estuve viendo, porque recién se me cargó el partido ese con Sacachipa, se me cargó ayer. Y lo volví a ver y hoy hice énfasis en eso. Y nada, al chico tenía que llegarle de forma individual porque no se enteraba que tenía que ir siempre a las pelotas esas. ¿Sí? Él iba cuando no sabía en qué momento ir, porque nunca trabajó presión alta en los clubes que tuvo antes. Entonces tuve que hablar de manera individual para que se enterara cómo ir. Es decir, siempre el jugador hacia ¿Qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene? El pibe 22, 23, de tener 2000, un poquito más, 23, 2003 me parece que es. Ah, porque yo me imagino que un jugador que juega, lo sacás. Otro partido por ahí no lo pones, otro partido juega, lo sacás. Yo creo que también va un poco, yo como técnico, pero que el jugador venga y me diga, che, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no te gusta? Pero es nuevo el presidente. Sí, pasa que los jugadores no te van a ir. Los jugadores no te suelen hablar. Es más, los jugadores piensan, te digo, la mayoría, no todos. Ahí te entiendo, Juanito. Los jugadores, la mayoría piensan que si se acercan al técnico, el técnico va a tomar decisiones con lo que le contó. Si él viene a preguntarme cuándo tiene que hacer la presión, él seguramente va a maquinar en su cabeza. Si yo le pregunto esto, no me va a poner más. Porque, a ver, uno piensa como jugador y va a pensar eso, ¿sí? Y suele pasar eso muchas veces. Entonces tenés que agarrarlo aparte, porque el jugador no se entera. Y capaz que no sabe que tiene que hacer la presión siempre, o siempre que está sobre ese sector no es que está todo el tiempo corriendo a todo lo que da sobre ese sector. Hay momentos de juego que amerita que vos corras hacia ese lugar porque la pelota va hacia ese lugar y hay otro momento que está en otro lado que no va a tener que correr hacia ahí. Entonces no se enteraba el chico. Entonces yo creo que hay que llegarle al jugador, ¿sí? Hay que hablarle, darle una explicación, por qué lo hizo mal, por qué lo hizo bien, o si es que lo hizo, cómo lo hizo, y si no lo hizo, qué tiene que hacerlo y cómo debe hacerlo, etc. ¿Pablito? Claro. No, también creo que el hecho de tomarse el tiempo más allá de con los que juegan y los que no, Ajá. creo que abrir el plano para charlar y darle la oportunidad al jugador que se exprese, uno también puede acompañarlo en el proceso de que ellos puedan dar lo mejor de cada uno, digamos, ¿no? En el proceso de armar el grupo. Porque hay veces que hay jugadores que no van a levantar la voz, no van a interrumpir dentro de un vestuario o en un entrenamiento, pero hay muchos chicos que quizás son muy inteligentes, son muy buenos jugadores, pero quizás no tienen las herramientas para expresarse y uno siendo el líder del grupo le das la chance quizás de charlar en privado, de preguntarle, independientemente que sea un titular o uno que tenga pocos minutos, uno generando ese ambiente de comunicación puede sumar un jugador que quizás no lo tenías en el radar, ¿viste? Y como decía Bodani, capaz que él no estaba dándolo todo, no estaba jugando bien porque no entendía la idea, ¿viste? Entonces, cuando vos le abrí el plano a que se exprese, quizás no delante de todos, quizás no un rato largo, pero capaz lo podés llevar a un costado, le haces preguntas, y ahí va en el tacto de cada uno, si le invita a tu casa, si le invita a tomar un café, si habla en el vestuario, si le grita delante de todo, porque hay otros jugadores que ante esa situación reaccionan bien, y hay otros que no aparecen nunca más, digamos. Tal cual, es verdad. Y bueno, es ahí. Sí. Pero igual creo que la comunicación también depende mucho de las situaciones, porque no todos se entienden de la misma manera. Entonces, a veces por eso también uno tiene que ir. Me pasa a mí dentro del aula. Tengo 40 pibes. Y capaz que te entendieron 5 de una manera. Y vas buscando la manera y después te entendieron otros 10, o es más personal. ¿Sí? Y en la cancha pasa lo mismo. A veces cuando vos decís, no sé, presión alta, te queda mirando diciendo, sí, pero y ahora, después, antes. Y cuando hablaste, capaz que es el primero que va a presionar. Porque entendió lo que vos le querías también comunicar. Exactamente. Es que, mirá, muchas veces no tiene que ver con la forma en la que comunicás, sino la intención de la persona. ¿Sí? Muchos jugadores, yo creo que la gran mayoría de los jugadores, cuando estás reunido con ellos, te hablas de forma grupal o en conjunta, muchos jugadores no te ponen atención, ¿sí? Porque están pensando solamente en el entrenamiento, si van a jugar bien, si van a jugar mal, están pensando en el juego, es decir, no en lo que uno quiere transmitirle, ¿sí? Entonces no te ponen atención. Y muchas veces también, obviamente, son las trabas que vos tenés en la comunicación, que hablas demasiado, que decís discursos, hábitos discursivos, decís cosas ilógicas, como recién veíamos que las trabas en la comunicación, y eso hace que el jugador no te capte. Eso pasa, y también pasa que los jugadores no ponen atención. Y mucho más pasa que los jugadores no pongan atención que los hábitos discursivos o que las trabas en la comunicación de parte del técnico. Porque al fin y al cabo, los técnicos intentan mejorar, o no sé si todos, pero intentan de comunicar de forma fehaciente al jugador. ¿Sí? Y cuando lo hacen de forma fehaciente y el jugador no te captó es porque no prestó atención al jugador. Eso tiene un déficit de atención. Y fíjate que vos justamente estás trabajando en la secundaria hay un déficit de atención muy grande en lo que es Argentina. Yo cuando estaba trabajando, la última vez que trabajé en secundaria fue en el 2019, ¿sí? Antes de pandemia, después no trabajé más secundaria. Y yo veía que había un déficit de atención de los alumnos de 11, 12, 13, 14 años, bueno, 17, 18, incluso con la lectura, le cuesta leer, ¿viste? Están todo el día paviando con los jueguitos, y eso también le genera déficit de atención, déficit en el habla, déficit de comunicación, va por ahí también. Yo creo que más por eso que por las trabas que puede haber entre el técnico y los jugadores de la comunicación, ¿sí? Como los hábitos discursivos, hablar de cosas ilógicas, hablar demasiado. Y hay un déficit bastante importante, porque la calidad educativa, yo también creo que bajó un poco, no se exige como antes, hoy pasa cualquiera de año, es así, no es así. Antes, pero hay que ver el otro año con 11 materias, 12, y cursa la materia anterior del año pasado, del año anterior, del anterior.
Sí, Hoy pasan con todo. Van Sí. cursando, van recursando, van coso. Igual a mí, cuando yo di clase en la facultad, en economía, y pasaba lo mismo primer año, ¿eh? Sí. Los pibes están en otra, ¿entendés? acá también, acá no te digo en este curso No, precisamente. pero están en otra, no solamente secundario, yo lo viví. Sí, es Los pibes igual. en la facultad, y es igual. Los primeros años, yo di primero y segundo. Mucho antes de la pandemia. Y me pasaba lo mismo que la secundaria. Te miraba y como diciendo, yo decía, ¿para qué están estos pibes acá? Ya esto es la facultad, no es segundo año de la secundaria que tenés que hacer sí o sí. Es más, vos elegís estudiar eso, una carrera. Sí, ¿Sabés que ahí, en mí, porque hay mucho que lo mandan los padres, andá, hace algo, estudiá y es así. Yo creo que el 50%, por más del 50% va por obligación, porque lo obligan. Mira lo que te digo. sí, puede ser, sí, también, sí, porque dice, o estudió o te ponen a trabajar y no quieren trabajar, se van a estudiar. Tengo jugadores que les pasa eso. Bueno, seguimos. ¿Quién va a levantar la mano? ¿Pablo? No, ya está, ¿no? Porque no estoy viendo. Sí, sí. No, bueno, que a mí sí me había pasado eso de Lo digo, venía jugando de 8 y Sí. después me pasan de 4, ¿viste? Y así, bueno, pasando los partidos, qué sé yo. Viste que antes las camisetas, los que entraban titular, entraban con el, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el 11, ¿no? Y no es como ahora que ahora entra con el número que vienen usando. Sí, sí. Y bueno, y un día llego y cuando nos estamos por cambiar, me dan la número 15, ¿viste? Y va al banco. Y bueno, en ese momento no me dijeron nada, pero después cuando termina el partido, el técnico se acerca y me dice, me explica y dice que quería probar con otro jugador, qué sé yo, pero que siga entrenando, que siga metiendo y así, ¿viste? Después yo, bueno, volví a mi puesto porque yo jugaba de 8, pero antes de volver a 8, justo el que había entrado de 4, no venía jugando bien, entonces vuelvo y recupero yo la titularidad, ¿no? Ajá. Pero la diferencia es que cuando entré más motivado, digamos. Entré con otra, como que no quería perder el puesto, ¿viste? Había perdido el puesto y no quería perder de vuelta. Fue otras ganas que tuve, pero la enseñanza que tuve fue eso, que el técnico me lo dijo, todavía no me dijo cuando empezó el partido, pero cuando terminó el partido me buscó él y me habló claro, me explicó y me dijo, dale para adelante, y bueno, y lo hice así. No me quedé, digamos, ¿viste? Y es importante, creo que para un jugador que le hablen para que no decaiga, digamos. Sí, tener respaldo técnico es fundamental para los jugadores. Sí, tal cual. Es que cuando son técnicos distantes es más difícil para el jugador rendir bien, ¿sí? Porque no sabes si están contentos o si están descontentos. ¿Sí? A mí también pasó un montón de veces como jugador, que no sabía por qué me sacaba, no sabía por qué me ponía, no pedía nunca explicaciones, pero te queda como esa intriga de decir, ¿por qué me pone? ¿Por qué me saca? ¿Por qué no me puso? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Viste que está con el trébol de las 4 hojas contando, ¿me quiere? ¿No me quiere? Buena vez. Y yo creo que es fundamental la comunicación y ser explicativo o tener un tipo de comunicación explicativa con el jugador. Bueno, después vimos también, bueno, hay otro tipo de comunicación como la evaluativa, ¿sí? Cuando vos evalúas el rendimiento del jugador y se lo transmitís, sí, al jugador, que cómo estuvo su rendimiento, incluso cuando estás probando, y ahí vos decidís, o cuando estás probando para que quede en el club, o cuando estás probando para el próximo partido. Entonces vos ahí decidís y le podés también dar explicaciones, comunicarte verbalmente con el jugador, diciéndole cómo estuvo su actuación, ¿sí? De esa forma. Bueno, vamos, ¿a quién? ¿A quién le transmitimos? A ver, ¿a quién le transmitimos? Recién estuvimos mencionando en toda la clase. A los jugadores. ¿Sí? Hay que repasar quién se dirige la comunicación. Puede ser individualmente, como mencionábamos hace instantes, en grupos pequeños de jugadores o de forma colectiva a todo el equipo. ¿Sí? Lo más eficiente es cuando se transmite la comunicación verbal en pequeños grupos, ¿sí? O de forma individual, porque va directo al jugador o directo a uno de los jugadores que tiene que poner atención sí o sí. En cambio, cuando tenés un plantel de 40 jugadores, 35 jugadores, y le querés transmitir algo, te prestan atención, de los 40 te prestan atención 10 o 15. El resto no. Y entonces después te empiezan a preguntar. Le dice, ¿cómo es acá, profe? Le estás explicando la tarea de entrenamiento que tiene que hacer, no sé, pase, recesión, y te pregunta cómo es acá. Sí, eso es habitual. En fútbol profesional, en infantil, en juveniles, que no te ponen atención y después cuando tienen que hacer los ejercicios no saben cómo hacerlo o lo hacen mal porque justamente no prestan atención a las explicaciones. Bueno, arrancamos con comunicación no verbal, igual ya son las 10 casi. Vamos a hacer la presentación, vamos a avanzar un poquito y dejamos. Sí, comunicación no verbal. En el fútbol se divide en gestos voluntarios e involuntarios. Los voluntarios sirven para expresar cuestiones que no se dicen verbalmente. Por ejemplo, querés armar la barrera, está el arquero armando la barrera y dice así, que vayan 3 jugadores. ¿Sí? A la distancia, por ejemplo, que vayan 3 jugadores, no se lo tengan a 50 metros y como hay mucho barullo por el partido, no te escuchan, entonces les hace señalizar de 3 jugadores. Después, por ejemplo, como técnico, no te escuchan y los jugadores están nerviosos, cuando recuperamos la pelota no saben qué hacer, entonces vos le podés decir, le pones las manos así delante y bajás, como que calma, decir que mantenga la calma. Bueno, eso es un gesto voluntario, ¿sí? Una comunicación no verbal, expresión corporal, que estás indicando algo en el momento. Los gestos voluntarios sirven para expresar cuestiones que no se dicen verbalmente. Bueno, justamente lo que decíamos recién, ahí Pep Guardiola en un partido está expresando a sus jugadores que mantengan la calma, ¿sí? Podemos pensar que es eso, ¿sí? O que esperen, o que no se apuren. Estos gestos voluntarios, para poder decirlo en el campo, previamente los jugadores tienen que saber, digamos, qué significa cada gesto voluntario. Si vos no se lo explicaste, no puedes decirlo en el campo de juego. No sé si se acuerdan, Gago cuando estaba en Boca, que empezó a gesticular a Rojo, y en una le enfoca a Rojo y le hace así, que no le entendía. No sé si se acuerdan de esa jugada, o ese momento. ¿Están ahí? No, yo no me acuerdo. Pero Marco Rojo se ríe por todo. Sí. No, es que Gago le estaba dando indicaciones, le hizo un montón de gestos, y era una pavada lo que le estaba diciendo, que se ponga delante de la pelota y que no deje patear. Pero le hizo un montón de gestos, mientras el árbitro está sacando amarilla no sé a quién, creo que fue la indicación de Gago, y le hizo un montón de gestos y Rojo le hace como que no lo entendía. Entonces, si vos no tenés premeditado, no tenés predicho a tus jugadores, si no se lo explicaste antes, no puedes decirlo en el campo de juego, ¿sí? Un gesto voluntario. Los gestos involuntarios denotan una emoción. ¿Sí? Acá estamos viendo a Gallardo, seguramente cuando jugó contra Boca, o algún gol que le hayan hecho, una jugada que no le haya gustado, bueno, fue demostrativo y hizo este gesto como que no le gustó nada lo que estuvo viendo, ¿sí? En el juego. Después tenemos, bueno, vimos lo que es gesto voluntario, gesto involuntario y comunicación práctica, que sirve para agilizar la comunicación cuando existen trabas para ello, sobre todo despacio. El entrenador trata de informar a su futbolista sobre una orden táctica y no puede encontrarse en la otra parte del campo. Ahí vamos a ver y con esto cerramos. Es aquí cuando entra en liza la comunicación práctica. ¿Qué es la comunicación práctica? Por ejemplo, vos podés transmitirle a un jugador cuando tenés trabas, por ejemplo, hay mucho barullo, no te escucha del otro lado, ¿sí? Y lo que podés hacer es
transmitirle al jugador más cercano, ¿sí? Para que vaya y le lleve el mensaje al que está en la otra punta, o que vayan pasándose de boca en boca hasta que le llegue el mensaje al otro. Bueno, mediante un papel escrito con dibujos, ¿sí? Vos querés decir algo al 9, por ejemplo, tenés 70 metros, agarrás, escribís algo, se lo mandás a un jugador, que este se lo acerque al 9 o que lo vaya pasando, pasa mano hasta que le llegue. Esto se suele utilizar muy poco mediante papel escrito, porque por lo general lo que el jugador tiene que hacer en campo de juego ya se trabajó en la semana, se habló antes, y solo le mandás un recordatorio quizás, o haces un refuerzo. Dani pregunta, ¿pero el escrito no es verbal? ¿Es verbal escrito? Este es comunicación, ya te digo, comunicación no verbal, ¿sí? Este es parte de la comunicación práctica, ¿sí? Que es para es comunicarse de forma fehaciente y sencilla con el jugador, ¿sí? Cuando hay trabas de por medio. ¿Sí? Como vimos recién, transmitir al jugador más cercano, que ahí puede ser comunicación verbal, y en este caso es comunicación no verbal, sería, ¿sí? A través de un escrito. ¿Se entendió? Sí, pero yo tenía que verbal puede ser, porque es por medio de la palabra, no de hablar. Es por medio de la palabra, y medio de la palabra puede ser en modo escrito, ¿sí? O hablado. Yo a verbal lo tengo como el concepto de hablado, ¿sí? Lenguaje verbal. Sí, no, yo lo tengo así. Después déjame investigarlo bien, pero cuando yo preparé esta materia, no lo tenía el lenguaje escrito, ¿cómo se dice? La comunicación por escrito no lo tenía como lenguaje verbal. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, te mando un mail. Un mail es un lenguaje verbal escrito. Déjame investigarlo, no lo tenía así, pero puede ser. No, pero puede ser que en el fútbol o en el deporte sea así. No sé. Ok. No, a ver, la escritura es una comunicación verbal. Me pasa que como que se entiende en la cultura de que verbal es cuando hablas, pero cualquier comunicación que implique palabras es verbal. Por eso lo decía. Ok. Sí, ahí estoy buscando. La comunicación escrita es la transmisión de idea, información o mensaje mediante la palabra escrita u otros signos gráficos en soportes físicos o digitales. Me sale eso nada más. Bueno, igual es bueno saberlo, ¿sí? Claro, porque vos decís cualquier comunicación, aunque sea escrita, es verbal, ¿viste? Pero, Claro. pero no toda comunicación escrita, perdón, pero no Toda todo lo comunicación. verbal es oral. Exactamente, claro. Sí. Yo lo tengo así entendido también. Ok, perfecto. Yo no lo tenía así. Sí, cuando armé la clase, en cuanto a lo que es la comunicación a través de escrita, no lo tenía como comunicación verbal. Profe, Sí. también puede ser entre medio de las dos que dice Damián y Pablo. O sea, capaz que ni siquiera es que le escribió en texto, le hizo un dibujito. O sea, que puede ser entre medio de esas dos visual. También. Sí, esa es verdad, comunicación visual. Eso, mira, fíjate que ahora, a ver si yo tengo mejor la comunicación. No, más adelante vamos a ver comunicación Gráfica, ¿no? Gráfica, ¿no? Claro, capaz que él Ya te está digo. leyendo, ves la persona, un dibujito, y lo está transmitiendo. No, pero a ver, estoy viendo si. No, comunicación visual no la tenemos. Sí, me parece que sí. A ver, bueno, después lo voy a buscar bien, pero bueno. Nada. Estamos en comunicación, bueno, mediante papel escrito con dibujo. Bueno, igualmente todo esto es referido a lo que es el fútbol, ¿sí? La forma de comunicarnos que tenemos dentro y fuera del campo de juego. Con los jugadores también con parte, principalmente con los jugadores. Y también con parte del cuerpo técnico, con el cuerpo técnico y con otros actores también del fútbol. Puede ser el árbitro, puede ser el rival, etcétera. ¿Sí? Vos Diego, ahí estuviste comunicación, parece que Diego, ¿no? ¿Estás por ahí? ¿O no? Sí, aquí está Dani. ¿Vos tuviste comunicación? Sí, es comunicación gráfica. Perfecto. Genial. Acá estamos viendo la comunicación entre cuerpo técnico y jugadores dentro del ámbito del fútbol, ¿sí? Y bueno, y cuando me puse a armar la materia esta, sí, lo armé conforme a lo que es el fútbol, sí, algunos conceptos que son de otro tipo, pero es todo lo referido a la forma de comunicarse el técnico con su dirigido y bueno, su entorno, sí, todos los actores del fútbol. Sí, también la comunicación escrita, que es verbal, también se entiende como narrativa. Bien. Perfecto. Igual no viene al caso acá, ¿sí? Está muy bien toda la definición, pero acá estamos, transmitiendo la forma de comunicarnos nosotros como técnicos, con los jugadores principalmente, y con todos los actores del fútbol, ¿sí? Bueno, ahí, bueno, estuvimos viendo comunicación verbal, comunicación no verbal. Un segundo, quiero una cosita. No, acá no. Sí, no, un segundo, ¿eh? Porque comunicación visual también creo que lo tengo, pero no sé si en este año o en el segundo, a ver. Bueno, voy a tener que buscar. Bueno, como no es tema de hoy, tampoco lo tengo repasado esa parte, pero bueno, estuvimos viendo hasta acá, ¿sí? Bueno, una de las formas de comunicarse también con el jugador más lejano cuando tenemos una traba por medio. Una de las trabas también puede ser el barullo, ¿sí? Que hay en el campo de juego, hace que no te puedas comunicar de forma eficiente con tus jugadores y lo puedes hacer mediante un papel escrito o con dibujo, ¿sí? Hacerlo acercar a la punta donde está ese jugador. Bueno, dejamos acá algún comentario o algo que acotar. ¿Tienen? ¿Que todo sirve? ¿Una pregunta o algo? Si no, dejamos acá. A ver, dejo compartir. A ver, dejo compartir. Bueno, gente, si no hay más comentarios, no hay nada que decir. Vamos a dejar acá. A ver Yo por ahí, Dani, agregaría de que uno por ahí piensa la comunicación como cabeza de grupo en lo que uno le tiene que decir, viste, al jugador, pero yo creo que en muchos aspectos lo que ya trae el jugador en su experiencia y todo también te puede sumar, digamos, que a veces uno considera que es uno el que tiene que ir volcando, viste, las cosas de los jugadores y hay veces que no decir nada te suma mucho más, digamos, viste, Sí, o hay bueno. jugadores que le tenés que dejar el espacio para que realmente sea, digamos, viste. Entonces, por ahí uno cuando piensa que todo va a depender de lo que uno comunica, me parece, primero, muy egocéntrico y segundo, que a veces también puede ser contraproducente. Sí, también. Sí, igual acá tenemos toda la forma de comunicarnos, cuándo comunicarnos, cómo. Es decir, dependiendo del momento. Acuérdense que nosotros nos comunicamos de cuatro formas, ¿sí? Sobre todo en la comunicación verbal, ¿sí? Cuándo lo comunicamos, dónde, qué comunicamos y a quién comunicamos. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, ahí vemos cómo comunicarnos, ¿sí? Pero bien. Bueno, gente, a ver, un segundito, cierro acá. Ahí estamos. Bueno, genial, gracias Pablo por el aporte. Bueno, nos estamos viendo la próxima clase, si Dios quiere. Dejamos acá. Vamos a todos.